No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales vividos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de nuestro Dios. Abraham es conocido como el padre de la fe, no solo por los judíos, sino también por otras religiones. Las religiones judías, las religiones también cristianas en general, y también los musulmanes son reconocidos a Abraham en esas religiones, pero es conocido como el padre de la fe. Pero aquí lo que estamos viendo, estamos en el capítulo 15 ya, en estos capítulos, es cómo se forja este hombre de fe. Porque este es un hombre que la fe es forjada, la fe es fortalecida, la fe es armada. Un hombre no nace como siendo un hombre de fe, ni siquiera cuando lo llamó el Señor, sino él está siendo forjado por el Señor, está siendo, por así decirlo, purificado, ya fortalecido por el Señor, para llegar a ser el hombre que fue, un hombre de fe. Pero aquí también en el pacto abrahámico tenemos mucho que tiene que ver con las profecías, con las cosas que van a acontecer. Y ahí vamos a ir viendo algunos puntos. Pero también, no sé si lo dije aquí la otra vez, hay 4 pactos que son los más grandes que están en la Biblia, y el pacto abrahámico, o sea, los otros 3 pactos se basan en el pacto abrahámico, o sea, el pacto abrahámico es fundamental. Los otros pactos son el palestino, tiene que ver con la tierra, el pacto davídico, que tiene que ver con la descendencia, con el reinado, con el trono, con las personas, y el nuevo pacto, que tiene que ver con la realidad del nuevo nacimiento, en base a la obra del Señor en el Calvario, en la cruz del Calvario. Pero el pacto abrahámico comanda los otros 3 pactos. Entonces vamos a ir viendo aquí algunas cosas, cómo Dios trató con Abraham. Dice así el verso primero. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Después de qué cosa? Bueno, tiene que ver con el hecho de que unos reyes del norte,
que es la parte de Sinar, de Babilonia, Kedorlaomer y otros 3 reyes, habían atacado a los reyes que estaban alrededor de Jerusalén, y entre esos estaba Sodoma. Y había sido capturado Lot, los sodomitas, y también Lot y su familia y toda su casa y todas sus cosas. Y Abraham los había después rescatado con 318 hombres, siervos preparados para la guerra, más los otros aliados que tenía, que era Mamre, Escol y Aner, esos 3. Y después de eso, ahora le dice, después de estas cosas, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Lo más probable es que esto tenga que ver con lo anterior, porque él ahora temería de que esos a los cuales venció, esos grandes reyes, eran tremendos, eran grandes, podrían rearmarse y volver y atacarlo. Y él no tenía ninguna seguridad, no tenía protección, no vivía solo en tiendas, no vivía en una ciudad amurallada, protegida, nada, solamente vivía en tiendas, y él iba cambiándose de lugar en lugar. No tenía lugar fijo aquí en la tierra, Abraham. Entonces dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué le está diciendo? ¿Por qué le dice el Señor eso? Primero está diciendo que Él es la protección de Abraham, que nada le va a acontecer a él. ¿Y por qué después dice, tu galardón será sobremanera grande? Dios ya le había hablado 2 veces relacionado con lo que iba a hacer con él, en el Génesis capítulo 12 y en el 13, relacionado con su persona, que iba a ser grande, relacionado con la tierra también, que iba a heredar el pueblo de Israel, y que su descendencia iba a ser numerosa. Entonces decía ahora, bueno, si me atacan y me matan, ¿a dónde está la promesa de Dios? Y además, si me matan y no tengo hijo, ¿de qué descendencia me habla Dios? A esta altura ya habían pasado alrededor de 10 años, mucho tiempo de espera. Entonces llega un momento en que el hombre dice, bueno, Dios me dijo eso, pero no veo ningún resultado, no hay nada, no pasa absolutamente nada. Y lo primero que uno quiere ver aquí en cómo Dios obra es que Él, el Señor, desarrolla en el hombre, en el creyente, en el cual Él está operando, la paciencia, la espera. Dios puede decir algo a uno, pero no necesariamente eso se va a acontecer de inmediato, sino que puede pasar mucho tiempo, pero lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y eso es lo que Abraham tiene que entender y está aprendiendo. ¿Qué cosa? Primero, que Dios lo iba a proteger, que no temiera, porque Dios lo que le había dicho lo iba a cumplir, que de él iba a salir una gran nación y una descendencia que no iba a poder ser contada. Después explica mayor detalle. Entonces Abraham está temeroso como todos nosotros. Pero ¿saben qué es lo que tiene Abraham en todo lo que tiene que ver desde el capítulo 12 hasta acá? Que Abraham tiene en su corazón lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha expresado. Él lo tiene en su corazón y lo desea y está totalmente dispuesto. Pero somos hombres, somos débiles. Y todo lo que Dios quiere hacer dice, pero ¿cómo lo va a hacer si me matan? Si no tengo hijo, mi señora es estéril. No tengo ni una posibilidad de que haya una descendencia de parte mía, si no me pueden matar, cada vez estoy más viejo y mi señora no puede tener hijos. Entonces, él, en su pensamiento humano, que todos nosotros lo tenemos, la lógica humana es imposible. Pero ¿saben? Lo maravilloso aquí es que Dios le habla directamente, en visión. Entonces, le está hablando y a Abraham le está también consultando. Mire, dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y el escudo aquí es ese escudo, ese redondito, el personal, ¿ya? Pero en realidad está hablando de una protección general en cuanto a él, pero ahí habla de que él es importante para Dios. No, ni siquiera los siervos, no, ni las cosas que tiene. Abraham es muy importante para Dios, por eso aquí está hablando de ese escudo de defensa personal, que Dios lo va a proteger hasta que sean hechas en él las cosas que Dios le había hablado, y lo va a hacer en él. Y así obra Dios. El problema es que el hombre quiere todo al tiro. Nosotros los creyentes queremos todo de inmediato. Pero no es así. En la Biblia, en general, no es así. Entonces dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera
grande. Y ese galardón tiene que ver con una compensación, es decir, que Dios lo va a compensar a él, al confiar en Dios. Pero ahora está, como dijimos, se está forjando este hombre de fe y está avanzando en la fe. Él es obediente, pero se está desarrollando la fe en él. Entonces, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Claro, si Dios le había prometido una descendencia como el polvo de la tierra, le había dicho antes, ahora le habla de otro tema, ¿cómo? Si ando sin hijo. O sea, es lógico, es humano, que para tener descendencia tengo que tener un hijo para que ese hijo después tenga más hijos. Y ahí sí hay una descendencia y esta podría ser numerosa como él le ha prometido. Dice el Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? O sea, ¿qué herencia voy a recibir yo? ¿Qué herencia si no tengo hijo? Todo lo voy a perder, nada va a quedar en herencia por la descendencia, sino que todo lo voy a perder, absolutamente todo. Y cuando dice sin hijo, la palabra ahí significa privado de descendencia. Si he sido privado de descendencia, si mi señora no puede tener hijo, mi señora es estéril, ¿cómo, qué me darás tú? Así que ando sin hijo, sin descendencia. Entonces, cuando dice sin hijo, es ser privado de descendencia, estéril, destituido. Si hay esterilidad, si no hay hijo, no hay descendencia. Entonces, ¿cómo? ¿De qué galardón me hablas tú? Porque Dios le habló claramente, pero el problema de Abraham y de todos nosotros es cómo tú lo vas a hacer. Dímelo cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? Ese es el problema. Que Abraham aquí discute. Y saben que Dios no le llama la atención, Dios le responde, porque Él entiende a Abraham, Él a nosotros nos entiende, pero nosotros con esto que acontece con Abraham tenemos que también tratar de entender de que es importante la paciencia y la espera hasta que Dios se manifieste con respecto a lo que Él ha dicho. Entonces dice, y viene aquí lo que Él ve humanamente, la solución humana en principio dice, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Ya? Y Eliezer significa Dios de ayuda. Entonces él pensaría, bueno, en realidad parece que Dios va a hacer el asunto por aquí, por este siervo mío, Eliezer, y era extranjero porque era damaseno, era sirio. Y dice, bueno, y la costumbre hablaba de que si no hay hijos, el siervo pasa a ser el heredero. Y dice, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, está dando por sentado que ese va a ser el heredero, y por ahí va a ir la herencia de Abraham. Dijo, y Dios lo deja hablar, le espera que dé todos sus pensamientos Abraham, y después Dios tiene guardado lo que él va a hacer. Dice, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, los esclavos podían ser herederos, claro, si no había hijos pasaba a ser el heredero, y seguramente el esclavo más antiguo. Y probablemente este es el mismo al cual Abraham después envió para buscar mujer para su hijo Isaac, posteriormente. Dice, mira que no me has dado prole, es decir, no me has dado semilla, descendencia. La semilla tiene que ver con el hecho de la descendencia. Entonces la palabra ahí es, prole es semilla, de donde luego viene el fruto. Y dice, no me has dado eso. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y nuevamente Abraham da por sentado de que será así. Él ya tiene 85 años más o menos. Han pasado 10 años desde la primera vez que Dios le habló, desde que él llegó a Canaán. Probablemente unos años antes le había hablado allá en Ur de los Caldeos, de donde lo llamó, y la espera es muy grande para Abraham, pero no así para el Señor. Entonces, la fe, querido hermano, es un asunto, la fe sólida es un asunto que requiere tiempo, es un asunto que requiere espera, es un asunto que conviene estar quieto allí y confiando en el Señor, quieto. Entonces, Abraham, ¿qué le pasa? Lo que le pasa a todos nosotros.
Y cuando pasa el tiempo decimos, ya Dios no ha hecho nada, yo voy a empezar a hacer mis cosas a la pinta mía. No tengo hijos, yo voy a buscar cómo tener hijos. No tengo casa, no tengo esto, voy a buscar yo con mis propias manos cómo darle solución a un asunto en que Dios está totalmente en silencio. Y somos así. Ya saben, hermanos, aquí lo que aprendemos es que conviene esperar a Dios. Conviene esperar que Dios haga según su voluntad, en su tiempo y según su poder, el cual es evidente. Y está evidente desde el principio, desde que Él hizo todas las cosas, el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y miren, incluso en el capítulo 14, lo voy a leer, lo que dice Melquisedec. Dice, le bendijo a Abraham, Melquisedec, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Es primera vez que se habla de esa manera. Entonces, Abraham tiene que empezar a comprender que Jehová, que Elohim, es el poderoso creador de todas las cosas, y que no hay nada que pueda escaparse de su mano, y no hay nada que él no pueda hacer. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Le dice con respecto al nacimiento de Isaac, en cuanto a Sara, no hay nada imposible. Entonces eso se está forjando aquí. Y fíjese, le digo más, previamente, que tuvo que esperar 15 años más, ahora van 10, tuvo que esperar 15 años más Abraham para que Dios se manifestara con respecto a su descendencia. Porque no vamos a tomar en cuenta a Ismael. A Ismael no lo tomamos en cuenta. En cuanto a la obra de Dios, es Isaac. De tal manera que cuando Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo, le dice, tu único, el que ama, Dios reconoce en cuanto a su obra, en cuanto a su promesa, en cuanto a la bendición, reconoce solamente a Isaac, no a Ismael. A Ismael lo reconoce como hijo de Abraham y lo bendice. Pero cuando le dice que lo entregue, le dice tu único al que amas, tu único. Y tenía dos. Pero solamente reconocía a Isaac por medio del cual Dios había hecho su obra. Entonces, mejor hermanos, las cosas de Dios. Dios reconoce lo que es de Dios, las otras cosas no nos reconocen. Nos entiende a nosotros, pero no las reconoce. Toda cosa hecha por mente, por idea humana, por mano humana, Dios no la reconoce, pero la comprende. Pero sí, Abraham la tenía en sus pensamientos. Y Dios le dice aquí, y dice, verso 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no, al tiro le dice que no te heredará no. El Señor le cambió todo. Abraham tenía todo listo, 2 más 2 son 4, tenía todo listo ya. Entonces ya no pasa nada con Sara, no va a tener hijos. Ya, yo ya me estoy poniendo viejo, entonces ya va a ser Eliezer y está listo, está todo arreglado. Y Dios le dice no. ¿Has escuchado alguna vez que Dios te dice no? Que tú estás haciendo las cosas y Dios te dice no es por ahí, no. Le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Le dice, no Y cuando le dice que no, es no. No es conforme a tu idea, no es conforme a tu plan. Esto te lo dije yo y esto lo voy a hacer yo. ¿Y sabe cómo lo confirma? Después lo va a ver en el pacto, ahí lo confirma. Que esto lo comenzó Dios y lo va a terminar Dios. El asunto es que él llamó a Abraham y va a usar a ese hombre, a Abraham. Y Dios se ocupa de Abraham. Es mejor las cosas de Dios, querido hermano, buscar la voluntad de Dios. Dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es decir, uno que saldrá de tu cuerpo, uno que saldrá de tus entrañas. Eso le está diciendo. Dice, no no el siervo. El Señor no tiene nada contra Eliezer, el siervo de Abraham, no tiene nada contra él, pero le dice que no. Sino que dice, sino un hijo tuyo, uno que saldrá de tus entrañas, de tu interior. Dice, será el que te heredará. Y después dice más, y lo llevó fuera. La visión seguramente es una especie de éxtasis, pero son cosas que él está observando y que él las entiende bien.
Por eso dice que es una visión. Está en un éxtasis y está observando, y él sale literalmente fuera de la casa. Y le dijo, mira, esto debe haber sido en la noche, esta primera parte en la noche. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Entonces le dice primero que mire los cielos. Después le dice, no que mire las estrellas, sino que las cuente. Si es que las puede contar. O sea, cuando dice que las cuente, le está diciendo que las cuente todas, no algunas, todas. Por eso le dice, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mire, esto es una comparación. Le está diciendo, así que si tú, así como tú podrías, si pudieras contar las estrellas, así también podrías contar tu descendencia. Pero como tú no puedes contar las estrellas porque son incontables, así también tu descendencia será incontable, y será una descendencia de un hijo que saldrá de tus entrañas, de tu interior. Eso es lo que Dios le está diciendo. Después de 10 años, le está confirmando. Ese es el punto de comparación. Le dice, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dice, así será tu descendencia. Está comparando la cantidad de las estrellas que son, y la cuenta de las estrellas que son incontables y su descendencia. Abraham lo estaría escuchando y Abraham podría haber hecho dos cosas, que también para el mundo y también para nosotros. O creerle o no creerle. Podría haber hecho dos cosas. Dos cosas. Y así es con la palabra de Dios. ¿Le crees o no le crees? Y a Dios le creo o no le creo. Ese es el punto. Dice, verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Es difícil creer estas cosas? Claro que son difíciles. Y aunque las diga Dios, son difíciles de creer. Aunque Dios las diga, porque nosotros somos limitados. ¿Y cómo yo puedo creerle a Dios? Cuando dice, creyó a Jehová, significa que depositó su confianza en Jehová, aunque no entendía las cosas y no entendía cómo Dios lo iba a hacer, pero confió. No porque él ahora usó la lógica humana y dijo, sí se puede, ahora entendí. Sí, ahora tú puedes hacerlo porque en realidad saqué la cuenta y puedo hacerlo. No es así. La fe no es sacar cuenta. La fe es simplemente creer en un Dios al cual no entendemos, pero le creemos porque Él es Dios. Por eso le creemos, no porque no entendemos. Y esa es la fe, depositar la confianza en algo que uno no ve. Por eso la vista bien importante aquí, porque cuando uno confía en lo que ve, está confiando en las cosas de acá. Pero la verdadera fe es aquella que cree en lo que no ve, en lo que no ve. Por ejemplo, el Lot, cuando escogió, le dijo a Abraham que somos hermanos, por tanto, ¿para qué vamos a disentir o pelear? Así que tú escoge dónde te vas para que nos separemos. Y él escogió la llanura de Jordán, por la vista. Vio lo que era mejor según su expectativa, por sus ganados, ¿verdad? Por sus siervos, por la alimentación, vio lo que era mejor, Lot. Pero Abraham no miró. Dios le habló y él miró a Dios. Y según lo que Dios le dijo, que todo eso, que mirara al norte, al sur, al oriente y al occidente, y que todo eso que él veía con sus ojos, Dios se lo daría. Pero los ojos de la fe, porque en ese momento Abraham no obtuvo nada de la tierra. Y les digo más, hasta el final nunca obtuvo nada de la tierra, nada. Pero la va a conocer después, cuando él sea resucitado y entre al reino milenario, cuando sean resucitados los creyentes del Antiguo Testamento. Entonces dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, primero creyó a Jehová.
Ahora, ¿cómo Jehová supo que él creyó? ¿Cómo lo supo? Bueno, porque Dios ve el corazón. Yo no veo aquí que haya algo que esté escrito que exprese que él crea, qué cosa muestra que él cree. Por ejemplo, es distinto en el capítulo 2, 22, cuando le entrega a su hijo, porque él muestra por las obras la fe que tenía. ¿Y cuál es la obra? Que él entregaba a su hijo, a su único hijo, su amado. Lo entregaba y con eso, esa es la obra de la fe, expresa la fe. Pero aquí simplemente creyó. Entonces Dios ve el corazón de Abraham. Y cuando lo ve, que cree, dice, le fue contado o le fue imputado como justicia. Esa imputación es un término legal. O sea, a él fue declarado justo, legalmente justo. No es que fuera sin pecado, pero fue declarado por Dios justo por el hecho de haber creído lo que Dios le está diciendo. Entonces, toda la Biblia es eso. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque la Biblia es una respuesta a lo que Dios dice. Cuando yo creo lo que Dios dice, eso me está desarrollando la fe. Cuando yo creo que Dios me hace promesa, como lo está haciendo Abraham, lo creo, aunque no lo veo ni tengo idea cómo Dios lo va a hacer, pero lo creo y me siento y me establezco en eso que Dios ha dicho, eso es la fe. Y eso es Abraham. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Paciencia, tiempo, en que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. No por nuestros medios, sino esperar que Dios opere. Y segundo, el establecerse en lo que Dios dice. Eso es la fe. Creyó y le fue contado por justicia. La palabra creyó es la palabra amán, es primera vez que aparece aquí. Y de ahí viene el amén. Como decimos nosotros, el amén. Y el amén no es exactamente así sea, sino que el amén es una confirmación. Entonces, cuando dice y creyó, le dijo amén a Jehová, dijo así es y será de esa forma como tú lo dices. Ese es el amén. El amén no es una duda, como nosotros decimos así será o así sea. Ese no es el verdadero amén. Porque este amán o amén tiene que ver con algo que es firme, permanente, estar quieto, estar bien establecido. Ese es el amén. Es decir, él dice así es y así será. Esa es la palabra creyó. Sigamos. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Vamos a andar un poquito más rápido. ¿eh? Entonces le dice, yo soy Jehová, se está presentando como Jehová. ¿Y por qué Jehová? Porque Jehová lo que expresa de Dios es que Él es fiel y que Él es el que cumple las cosas que dice, los pactos, las promesas. Y además Jehová significa el que tiene existencia eterna. Es decir, Él cuando estas cosas que está diciendo se cumplan, Él todavía va a estar en existencia, porque Él tiene existencia eterna, desde la eternidad hasta la eternidad. Y por tanto, Abraham está poniendo su confianza en ese Dios, en el Dios eterno. Y no solo creó todas las cosas, sino que Él existe desde antes que las cosas fueran creadas. Él estaba solo, como Dios, manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu de Dios. Pero Él estuvo solo y de Él, de su voluntad, Él creó todas las cosas. Es decir, nosotros nada existía sino solo Dios. Y Él estará para siempre. Entonces cuando dice yo soy Jehová, yo soy el que es fiel y cumple con las cosas que dice, con los pactos y con las promesas. Elohim es distinto porque Elohim, que es la palabra que aparece cuando Él crea todas las cosas, tiene que ver con su poder creador, con la manifestación de su tremendo poder. Es como la palabra Dios, que Dios significa el Todopoderoso. Entonces, no puso Elohim, sino Jehová, el que es fiel a los pactos. Yo soy Jehová, yo soy el fiel. Y dice, y dice que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, yo soy Jehová y lo que te dije que salieras para heredar esta tierra lo voy a cumplir. Y lo voy a cumplir yo. Miren, sigamos. Vamos a andar un poquito más rápido. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Eso es una duda?
No, porque todos nosotros pedimos algo que nos confirme. Y miren, qué extraordinario lo que viene ahora. Porque él pregunta, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Qué señal veré? ¿Qué tengo que hacer, por último? ¿Cómo lo sabré? Y le dijo, verso 9, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomín. Y él se los trajo. Esto que vamos a ver, que es el pacto, cuando se establece el pacto, es algo que los caldeos lo conocían, pero lo conocían en los pactos que hacían entre hombres. Por ejemplo, yo te voy a comprar ese terreno, te lo voy a pagar. Y partían los animales y las dos personas que pactaban este negocio pasaban por el medio. Pero si uno de los dos no cumplía, para ellos, algunos dicen dos cosas. Dicen que el castigo para el que no cumplía era que los animales de ellos iban a ser divididos. Pero aún otros dicen, no están seguros, que la misma persona, si no cumplía, iba a ser dividida, iba a ser matada. Entonces, hacer un pacto era cosa seria. O podía perder sus posesiones, sus animales, que era muy importante, o incluso algunos dicen que el que no cumplía podía incluso perder su vida. Entonces, él cuando lo trae, él como es caldeo, Abraham conocía bien de los pactos. Entonces dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad uno enfrente de la otra, mas no partió las aves, según la costumbre que él conocía cómo se hacían los pactos. Entonces dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Probablemente vimos que cuando Dios los saca para ver las estrellas estaba de noche, y seguramente aquí ya está de día. Entonces muy de mañana él trajo los animales y los partió, según la costumbre de los pactos. Abraham entendió al tiro que eso tenía que ver con el pacto. Y él estuvo todo el día tratando de impedir los animales de las aves de rapiña. Algunos dicen, yo no sé, yo lo digo no solamente para que lo revisen, algunos dicen que esto de las aves de rapiña, las aves siempre muestran el enemigo, al enemigo, la oposición, que siempre van a estar en contra de las cosas de Dios. Y es posible que sea eso. Y él la ahuyentaba. O sea, no hay que dejar que se pose. Pueden siempre revolotear los demonios, los enemigos, pero no hay que dejar que se pose. Y lo mismo en nuestra mente. Cuando nosotros hay pensamientos y cosas que los demonios procuran establecerse en nuestra mente, decía Lutero, que las aves pueden revolotear por nuestra cabeza, pero si se posan, el hombre o la mujer, el creyente, está vencido. Pueden revolotear porque siempre va a haber tentación, pero si yo dejo que se posen, he sido vencido. Bueno, puede que esto tenga que ver algo con los enemigos, y él está ahuyentando a las aves de rapiña. Dice, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Estuvo todo el día ahí cuidando los animales, y seguramente ya empieza a ponerse mal olor y todo, y atrae las aves de rapiña, los que son carroñeros. Entonces, él las ahuyentaba. Y nuevamente la paciencia, horas y horas esperando, y Dios no se manifiesta. Dios no hace nada en todo el día. Después que Abraham partió las aves, y sigue Dios probando y desarrollando esa paciencia, esa madurez, eso varonil en él, de esperar. Un hombre sólido. Y él esperó, pero le ganó el sueño. Dice, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Dos cosas pasan aquí. Tiene sueño, entonces dirá, bueno, ¿cómo voy a hacer el pacto si me estoy quedando dormido? Y segundo, el temor de una grande oscuridad, porque Dios le revela otra cosa. Verso 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Por eso el temor de una gran oscuridad, porque ahora Abraham sabe que su descendencia va a padecer, va a sufrir la esclavitud.
Y ustedes saben que incluso mataron a los niños para que no se fortaleciera. Ese faraón malo que después reinó, mató a los niños para que no se fortalecieran. Y en esa fue donde guardaron a Moisés y escapó. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 600 años. Imagínense la tremenda revelación que el Señor le está dando a Abraham, el cual después es llamado el amigo de Dios, porque él le confidencia todas las cosas. Abraham es un hombre que está en la condición de recibir lo confidencial de Dios. Miren, en el capítulo 18 dice, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Esto cuando va a destruir Sodoma y Gomorra. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, y esto lo dice Dios, porque yo sé, que mandará a sus hijos y a su casa, después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Eso está en el capítulo 18, verso 16 en adelante. Entonces, Dios tiene confianza en Abraham y le confía lo que va a acontecer. Entonces, cuando esto es revelado a Abraham, Abraham dice, entonces esta cosa tiene para tiempo. O sea, esto no es ahora ya. No voy a recibir todo ahora ya. Esto da para por lo menos 4 siglos después. Dice, entonces Abraham está diciendo, perfecto, así es. Verso 14, más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y aconteció exactamente lo que Dios está diciendo aquí, que fue oprimida 400 años y luego salió con gran riqueza cuando los egipcios, por temor, ellos le pidieron toda su riqueza y se los dieron, los cuales elementos después sirvieron para armar el tabernáculo en el desierto. Todo estaba perfectamente controlado por el Señor. Entonces son profecías que se han cumplido en la Biblia, pero hay unas profecías que no se han cumplido. ¿Qué cosa? El que el pueblo de la descendencia de Abraham tenga por herencia la tierra. Eso no se ha cumplido y se cumplirá en el milenio, no antes. O sea, después de nosotros, de que la iglesia es arrebatada y llevada al cielo, viene un tiempo, después la tribulación 7 años, y después de eso, después de algunos juicios, viene y se instala el reino milenial. Y ahí ellos recién van a tener como herencia la tierra y con todos los límites que Dios le ha dado. Dice ahí, dice, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y eso nunca, hasta el día de hoy, Israel, el pueblo de Israel, lo ha heredado. Entonces dice, verso 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, le va a decir, está diciendo que va a morir, pero que no va a haber efectuada todas las cosas que el Señor le ha dicho, pero después van a ser llevadas a cabo. Pero lo hermoso es que Abraham va a ser resucitado y va a heredar la tierra y toda su descendencia. Dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, además ese tiempo de espera en que el pueblo de Israel va a estar allí en Egipto, ¿verdad? Y luego, primero en una buena situación con un buen faraón que conoce a José, pero después viene otro y lo esclaviza y le saca provecho para sus construcciones, para su bienestar, para su provecho. Entonces, dice que después de 4 generaciones que estarán allí, 4 siglos, ellos volverán porque el amorreo va a estar tan alta su maldad que Dios los va a sacar de allí a través de Josué, ¿verdad? De sus siervos. Dice, verso 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Abraham? La pregunta fue, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar?
y Dios aquí le está respondiendo. Miren, cuando ya está oscurecido, apareció un horno humeando, ya que es como, dicen que es como una olla cilíndrica de fuego, es como una olla grande. ¿Ya? Dice, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y esa antorcha de fuego expresa la presencia de Dios. ¿En qué conoceré? Dice, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Saben lo que le está diciendo Dios? Que todo lo voy a hacer yo. Abraham le ganó el sueño. Abraham está ausente en el pacto. Normalmente pasaban las dos personas que se comprometían en el pacto. Aquí se compromete uno solo y ese es Dios. Dios le está enseñando a Abraham, esto lo haré yo, no depende de ti. En eso has de conocer que has de heredar la tierra, en que yo lo haré. Y este pacto es unilateral, solamente Dios, no Abraham, solo Dios. Entonces Abraham tiene que entender eso. Y ahora Abraham empieza a conocer cómo obra Dios, cómo Él se manifiesta. Y que los pensamientos, la fuerza y las ideas humanas no tienen nada, absolutamente nada que hacer aquí. Solamente disponerse como lo hizo, en que creyó, se estableció en lo que Dios le había dicho. Que de él saldría una gran descendencia de su interior, de sus entrañas, una gran descendencia como las estrellas, así de incontable será su descendencia. Pero eso lo iba a hacer Dios, y este pacto es unilateral e incondicional. No depende de Abraham, depende solo de Dios. No es lo mismo que el pacto mosaico, que era condicional. El que no cumplía pagaba con muerte, con castigo. Aquí no, solamente dependía de Dios. Y en este pacto está basado todo lo que va a acontecer en el mundo, en la historia, que tiene que ver con Abraham como una persona que va a ser bendita y va a bendecir a muchos en la tierra, la tierra de Israel y la descendencia tiene que permanecer, tiene que estar presente para que se cumpla lo que Dios ha dicho. Es verdad que en este tiempo dice que fue desgajada esa rama, ¿verdad? Que es los judíos, de la rama natural, pero dice que Dios es poderoso para volverla a colocar allí. Entonces nosotros en estos momentos la iglesia es la que resplandece. Pero dice, ¿acaso Dios no es poderoso para nuevamente colocar esa rama en el olivo, en el buen olivo? Entonces Dios va a restablecer. Israel está endurecido por un tiempo, pero después va a ser puesto en el pueblo, en la tierra, y Dios en su segunda venida va a venir y va a ser liberado de todos sus enemigos. O sea, Israel tiene que existir. Usted sabe que el pueblo de Israel, ha vivido en cautiverio prácticamente, y en este momento está disperso por mucho tiempo, disperso. Ahora se ha vuelto a establecer como nación desde el año 48 la nación de Israel, pero está en pleno endurecimiento también, odiado por todo el mundo, y va a llegar un momento en que toda la tierra lo va a odiar y van a atacarlo, y Dios lo va a defender y lo va a librar en ese tiempo cuando Él venga, y verán al que ellos crucificaron, al que atravesaron, lo verán y harán lamento por él. Reconocerán que el Señor realmente, al que ellos le dijeron que se fuera, era realmente el Señor, el Mesías, el Rey de Israel. Entonces Israel tiene que estar. Mire, puede que nuevamente Israel, lo saque de la nación y nuevamente sea esparcido por todo el mundo, y puede que sea esparcido muchas veces. Pero cuando sea el momento, el pueblo de Israel tiene que estar en su tierra. Tiene que estar en su tierra. No importa, por eso no se hagan problemas que lo dispersen nuevamente. Que nuevamente desaparezca Israel. Pero Israel siempre está. Y luego será reunido. Como el día de hoy. No sabemos si esta reunión será la última, y en que el Señor pronto se manifestará visible ante ellos. No sabemos si esta será la última o habrán otras
cautiverios o en que Israel desaparezca y luego nuevamente se manifieste como un pueblo. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces el Señor pasa, el Señor se compromete. Cuando pasa, Él se compromete. Y fíjese que allá en Hebreos capítulo 6 dice que por dos cosas Dios confirma lo que va a hacer. Por su promesa y por el juramento. Dos cosas por las cuales Dios es imposible que mienta. Dos cosas. La promesa y ahora el juramento. El pacto. Dios jura, yo lo voy a hacer. No depende de ti, depende de mí. Y en eso hay que confiar, en que Dios va a cumplir todas las cosas que están escritas en su palabra. Y en todas las cosas que Él nos ha dicho personalmente, lo que nos ha hablado personalmente. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, yo lo haré. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Él dice, yo lo daré, yo lo haré. Ahora había muchas tribus viviendo, incluso ya naciones, viviendo en la tierra que Dios le promete a Abraham. Algunas simplemente no eran cananeas, pero estaban allí por asuntos de negocios. Y aquí hay una lista inmensa, que no va a poder ver los detalles, pero la podemos nombrar. Dice, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los casmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. A veces él usa la palabra los amorreos o los cananeos como una denominación de todas las naciones o tribus que habitan allí en la zona de Canaán. Pero aquí están los amorreos como una tribu distinta de las otras. Entonces, Dios en su momento iba a sacarlos de la esclavitud a través de Moisés y entrarlos a la tierra a través de Josué, y de ahí iba a sacar a todas esas naciones. Muy bien, entonces, hermanos queridos, el pacto abrahámico tiene que ver mucho con la persona que es Abraham. Pero fíjese que es Abraham porque Dios lo escoge, lo llama desde Ur de los Caldeos, para que llegue a una tierra que primero dice que te mostraré, ahí en el capítulo 12. Pero en el 15 dice que te daré. Primero se la mostró, ahora se la va a dar a Abraham. ¿Y por qué Abraham? Porque de Abraham, de él, desciende el pueblo de Israel, a través de Isaac, de Jacob y de los 12 príncipes o las 12 tribus de Jacob. Pero ¿por qué es importante ese pueblo? Porque a través de ese pueblo, de Abraham, que viene de Abraham, serán benditas, dice, todas las naciones de la tierra. Y si nosotros hemos recibido el Evangelio, querido hermano, es porque se ha cumplido lo que Dios dice. Pero más aún, este cumplimiento exacto será cumplido en el milenio, en que Israel será elevado, en que el Señor está reinando, como dice ahí en Isaías capítulo 2, en que Dios reinará. Y será mejor hacer caso al Hijo en vez de ir en contra del Hijo, porque si no, la muerte está a las puertas, porque Él ahí regirá con vara de hierro. Entonces, fíjese que en el milenio es donde todas las naciones serán benditas, por medio de ese pueblo que será establecido, y será un pueblo que cree en Dios y en su Cristo, que es el Mesías. Entonces, las profecías de aquí del pacto son muy importantes porque son base de todos los otros pactos y de todas las profecías que están en las Escrituras. Por tanto, es importante entenderla bien. Hay que leer del capítulo 12, bueno, al capítulo 22 más o menos. Hay que leer todo eso para ver todas las cosas que él promete y cómo avanza la fe de Abraham hasta un momento en que él dice, yo no tengo duda. Yo entrego a mi hijo, que era Isaac, porque sabía que Dios era poderoso para volverlo a la vida. ¿Pero por qué? Porque Abraham ya había sido fortalecido previamente cuando tuvo a Isaac, y su cuerpo que estaba como muerto, Dios lo resucitó y le dio poder, le dio fuerza para engendrar. Y el vientre de Sara también fue vivificado,
porque estaba muerto, y el vientre de Sara ahora fue vivificado. Entonces, como ella conocía a un Dios que daba vida a los muertos, sabía que si aún mataba y le enterraba el cuchillo a Isaac, su hijo, Dios lo podía resucitar, porque en él, en Isaac, te será llamada descendencia, no en Ismael, no en otros, sino en Isaac. Y para Dios, como decíamos, es reconocido como el único hijo de Abraham con respecto a la promesa. Muy bien, hermano,